Buen día, jóvenes. Vamos a continuar entonces revisando algo más de nuestras estructuras gramaticales, ¿no? Que hemos estado revisando pues a lo largo del ciclo, justamente con el propósito de poder entender y comprender de mejor forma cómo funcionan y cómo se relacionan entre sí estas estructuras gramaticales, enfocándonos básicamente en el verbo, que ya lo conocemos bastante bien, ¿no? La conjugación del verbo y los diferentes tiempos verbales, ¿no? Así como los demás elementos gramaticales pues, que conforman una oración, que al mismo tiempo pues, van a estructurar y van a conformar un párrafo, un texto, ¿no? Enfocándonos básicamente en la comprensión lectora, que es lo que estamos trabajando en este punto, ¿no? Justamente en lo que estamos revisando para poder pues, comprender el idioma de la mejor forma. ¿Okay? El día de hoy vamos a hablar de las formas posesivas. ¿Okay? En una primera parte, vamos a complementar con otro punto más que también es importante reconocer y poder usarlos correctamente. Las formas posesivas en inglés. En el idioma inglés tenemos varias formas de expresar la posesión. 5, si no me equivoco, de las cuales 2 son bien gramaticales, ¿no? Una de ellas quizás también tenga algo de gramática. ¿De acuerdo? La otra forma es más vocabulario y tenemos también al verbo, ¿no? El verbo have de la posesión, tener en su primer significado, ¿no? Bueno, como verbo ya lo hemos estudiado, ¿no? Tiene todas las funciones gramaticales de un verbo. ¿Okay? Hoy día vamos a ver básicamente 2 de estas formas posesivas. El adjetivo posesivo, possessive adjective, y el pronombre posesivo, possessive pronoun. ¿Okay? Y estas formas posesivas tienen gramática básicamente ¿por qué? Porque es adjetivo y porque es pronombre. Y hemos visto por ahí, hemos hablado y sabemos que el adjetivo, ¿no? Califica, define o describe a un sustantivo. Solamente que este adjetivo ahora lo va a definir en la forma de la posesión. Y ya sabemos también que el pronombre es el reemplazo del sustantivo. Reemplaza el sustantivo. En este caso, este pronombre reemplaza ese sustantivo acompañado de sujeto posesivo, pues eso que es la posesión, que es lo que vamos a ver ahora y vamos a revisar, ¿no? Valgan verdades, tanto el adjetivo posesivo como el pronombre posesivo tienen un significado muy parecido, ¿no? Expresan casi lo mismo. Como les decía al inicio, la diferencia radica ¿dónde? En la gramática, en su gramática, ya que uno es adjetivo y el otro es pronombre. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hay que entender correctamente, ¿no? Para no confundirlos, obviamente, e identificarlos dentro de un contexto. Vamos a empezar con un pequeño diálogo, ¿okay? Para identificar estas formas, comprenderlas en contexto y ver cómo funcionan, ¿no? Para luego revisar la gramática y ver más ejemplos de uso. Un ejemplo entre Tom y Ana. ¿Okay? Tom le comenta, le dice a Ana, "Why have you brought your work home? We are going out. ¿Okay? ¿Por qué has traído tu trabajo a casa? Vamos a salir. ¿Okay? ¿Por qué has traído tu trabajo a casa? Vamos a salir, ¿no? Your work, tu trabajo. ¿Okay? Adjetivo posesivo. Ana le responde, I'll do it later, lo haré más tarde. Let's go now, vamos ahora, salgamos ahora. Shall we take my car? Debo llevar mi carro, ¿okay? Debo llevar mi carro, my car, ¿okay? My, adjetivo posesivo, my car, ¿okay? Tom le responde, well, I'd rather not take mine, ¿okay? Bueno, mejor no llevo el mío, ¿okay? Mine, pronombre posesivo, possessive pronoun. ¿Okay? I think there's something wrong with it. Creo que hay algo malo con eso, con el carro. ¿Okay? Está fallando el carro seguramente, así que mejor no lo llevamos el carro de Ana. ¿Okay? Muy bien. Your work, my car. Your, my, adjetivos posesivos. Tu trabajo, mi carro. ¿Okay? Adjetivos posesivos. El adjetivo en inglés siempre está antes de un sustantivo. ¿Okay? Esa es la gramática. Acuérdate que el adjetivo siempre califica, define al sustantivo. ¿Okay? En este caso lo califica en la forma de la posesión. En cambio, el pronombre posesivo generalmente
¿ok? Casi siempre se encuentra al final de la oración. ¿Ok? Se encuentra al final de la oración. Normalmente, porque puedes ubicarse de otra forma, ¿no? Mine, ¿ok? Mío. Como pronombre está reemplazando un sustantivo, ¿no? Pero como es posesivo, al sustantivo acompañado de su adjetivo posesivo. Mine se refiere a mi carro, my car. ¿Okay? Esa es la explicación. ¿Ok? My, mine, your, etc. O sea, todos los adjetivos posesivos y no posesivos. Express possession, expresan la posesión. And similar meanings, y significados similares, parecidos, como les decía, ¿no? O sea, expresan básicamente la posesión, son muy similares en lo que se entiende, pero la diferencia está en su gramática. My car means the car belonging to me, ¿no? Mi carro significa el carro que me pertenece a mí. ¿Okay? Your work means the work you are doing, ¿no? Tu trabajo significa el trabajo que tú estás haciendo, ¿okay? En el ejemplo, ¿no? My comes before a noun. My, el adjetivo posesivo, viene antes de un sustantivo. Por ejemplo, my car. Okay? For example, my car, ¿no? My, okay? Antes de un sustantivo, adjetivo posesivo. We use mine on its own. Usamos mine por cuenta propia. O sea, el pronombre posesivo va por cuenta propia, porque es reemplazo. ¿Okay? Está reemplazando. De lo que previamente se conoce o se sabe que se está hablando, ¿no? Y aquí están en este esquema, ¿no? Con ejemplos muy sencillos y claros, tanto el adjetivo posesivo como el pronombre posesivo. ¿Okay? En inglés, el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo derivan y nacen, se originan del subject pronoun, que ya los conocemos. ¿Okay? I, you, he, she, it, we, you, and they. Los singulares y los plurales, ya los conocemos, ya hemos hablado al respecto de ellos, ¿no? Por esa razón es que el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo dependen altamente del subject pronoun. De ahí la importancia del sujeto en una oración en inglés, a diferencia del idioma español. Entonces hay que tener en cuenta esta característica gramatical. Tanto el adjetivo posesivo como el pronombre posesivo no son muy independientes ni son muy libres en una oración en la gramática. En español es diferente. En español, como omitimos al sujeto, estos adquieren pues mayor libertad gramatical, ¿no? más independencia. En inglés no. En inglés, como siempre, tenemos que mencionar al sujeto, saber de quién estamos hablando, de qué se está hablando, muy directamente, porque hacemos mención de ello, es que el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo dependen altamente del subject pronoun, gramaticalmente. ¿Okay? Por ese motivo es que cada subject pronoun tiene su propio adjetivo posesivo y su propio pronombre posesivo. Y aquí vamos a identificarlos. Para I, ¿okay? Subject, I, yo, primera persona. ¿Cuál es su adjetivo posesivo? My. ¿Okay? Ejemplo, it's my car. Es mi carro. ¿Okay? ¿Cuál es su pronombre posesivo? My. It's mine. Es mío. ¿Okay? My. ¿Okay? Es mi carro. ¿Okay? Para no repetir, pues. Todo esto está reemplazando esto. ¿Ven? ¿Okay? Porque el pronombre reemplaza un sustantivo. Como este pronombre posesivo reemplaza al adjetivo posesivo junto con su adjetivo posesivo. Ahí está, ya lo tenemos. Para you, tú o usted, segunda persona. Adjetivo posesivo, your. Here's your coat. Aquí está tu abrigo, tu casaca. Pronombre posesivo, yours. Here's yours. Aquí está el tuyo o el suyo, ¿no? Si fuera de usted. Aquí está el tuyo. ¿Tuyo de quién? Obviamente de ti, ¿no? You. Este your significa your coat, está reemplazando. Para he, tercera persona, adjetivo posesivo, his. His. ¿No? That's his room. Ese es su habitación, su cuarto. ¿De quién? De él, por la dependencia, ¿ves? Siempre. El pronombre posesivo también es his. That's his. Ese es suyo. ¿Suyo de quién? De él, por la dependencia. Su cuarto. Suyo, su cuarto. Está reemplazando. Para she, her. It's her money. Es su plata. ¿Su plata de quién? De ella. De ella, ¿no? Ahí está la dependencia. Es su plata. It's hers. Pronombre posesivo, hers. Es suyo. ¿Suyo de quién? De ella. Siempre volvemos al origen, al subject pronoun, ¿no? Este hers, ¿a qué se refiere? Her money, su plata. Es suyo, su plata. Para it, todo aquello que no es persona, que no es ser humano. The dog has its food. Its. El perro tiene su comida. ¿La comida de quién? Obviamente del perro.
¿Okay? Eats food, ¿no? Todo junto, no es plural, cuidado, ¿ah? Esto es adjetivo posesivo, ¿okay? El pronombre posesivo para it también es eats, ¿ya? Es igual, eats, pero ¿saben qué? No se usa. No es que no exista, gramaticalmente puede existir, no lo colocado aquí porque no tiene mucho sentido. La posesión con todo aquello que no es humano solamente se llega hasta aquí, hasta el adjetivo posesivo. No se usa, no es habitual usarlo como pronombre posesivo, ¿ok? Por eso que lo he obviado ahí. Para we, our, ¿ok? That's our table, esa es nuestra mesa, ¿ok? Y el pronombre posesivo para we es ours, that's ours, esa es nuestra o de nosotros, ¿okay? Es nuestra mesa, se refiere, ¿okay? Está reemplazando, ¿no? Para you, este you es el plural, ¿ah? ¿Okay? Are these your tickets? Son estos tus boletos, ¿okay? Tus boletos, tus tickets, tus boletos, ¿no? ¿Okay? El pronombre posesivo es yours, son estos tuyos o suyos, ¿okay? Se refiere a los boletos, ¿no? ¿Okay? Obviamente de ustedes, ¿okay? Y para they, ¿no? Their, ¿no? Adjetivo posesivo, their. It's their camera, es su cámara. ¿La cámara de quién? De ellos, ¿okay? Siempre eso lo dije, ¿eh? Y el pronombre posesivo es theirs, it's theirs, es suyo. ¿Suyo de quién? De ellos, ¿okay? Y ahí está, ¿ven? Entonces, cada adjetivo posesivo, pronombre posesivo nace de cada subject pronoun. Cada subject pronoun tiene su propio adjetivo posesivo y pronombre posesivo. ¿Okay? Gramaticalmente, vuelvo a repetir para que quede bien claro, el adjetivo siempre está antes de un sustantivo, fíjense, ¿okay? Calificándolo en este caso en la posesión. El pronombre es el reemplazo de un sustantivo. Aquí está reemplazando lo que previamente ya sabemos, pero como es pronombre posesivo, este pronombre está reemplazando, digamos, a un sustantivo, pero acompañado de su adjetivo posesivo, todo junto. My es my car, yours es your coat, his es his room, ¿okay? Etcétera, ¿okay? En un reemplazo. ¿Okay? Así funcionan entonces el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo. ¿Okay? El pronombre posesivo generalmente al final de la oración, como les decía, ¿no? Generalmente, ¿okay? Puede trabajar de otra forma también, pero es el reemplazo del sustantivo. Y así hay que entenderlo. ¿Okay? Entonces es importante reconocer y no confundirlos, ¿okay? Dentro de un contexto. ¿Okay? Bueno, los mayores son diferentes, salvo este que es igual, hay que tener cuidado. ¿Okay? Y igual que con it. Vamos a ver algunos detalles específicos en relación a estas formas posesivas, ¿ya? Tanto el adjetivo posesivo como el pronombre posesivo. Entrando en más detalles específicos en relación a los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos, vamos a ver la diferencia entre its e its. ¿Okay? Its and its. Fíjense la diferencia, porque suenan iguales. ¿Okay? El contexto nos ayuda. ¿Ya? We use its before a noun to express the idea of belonging. ¿Okay? Usamos its, ¿okay? Antes de un sustantivo para expresar la idea de la pertenencia. ¿Okay? Y aquí lo vamos mencionando, ¿no? It's todo junto, ¿ah? ¿Okay? Este de aquí, ¿ya? No es plural, cuidado, es forma posesión. The street is around here somewhere, but I've forgotten its name. ¿Okay? La calle está por aquí cerca, en algún lugar, ¿okay? Por aquí, ¿no? Por aquí, en algún lugar. Pero he olvidado su nombre. ¿El nombre de quién? De la calle. ¿Okay? Bueno, la calle no es persona, pues, ¿no? Su nombre, ¿okay? De la calle, ¿no? Antes de un sustantivo, adjetivo posesivo. ¿Okay? Its is a short form of it is or it has. ¿Se acuerdan? Este its, it apóstrofe s, es la forma corta, es la contracción de it is o it has, de acuerdo al contexto, ¿no? I think it's time to go. Yo creo que es hora de irnos. ¿Okay? Creo que es hora de irnos, ¿no? De salir. It's es it is. It's got a lot colder today, hasn't it? ¿No? Ha hecho mucho más frío hoy. Ha hecho mucho frío hoy. No, ¿verdad? It's es la contracción de it has got, pero es de perfecto. ¿Okay? Ha hecho frío, ¿verdad? Entonces, fíjense la diferencia entre it's e its. ¿Ah? No confundir, ¿ah? My, your, with parts of the body and clothes. ¿Okay? Tengan cuidado con la traducción, ¿ya? Esto, my, your, o sea, el adjetivo posesivo, ¿okay? Se usa con las partes del cuerpo y ropa o vestimenta. Y digo esto por la traducción al español. We normally use my, your, etc. with parts of the body and with someone's
clothes. Normalmente usamos my, yours, el adjetivo posesivo, con partes del cuerpo y con la ropa de alguien más. ¿Okay? La ropa de alguien, ¿no? Fíjate. Anna shook her head sadly. ¿Okay? Ana se golpeó su cabeza tristemente, o sea, lamentablemente, ¿ok? ¿Bueno? Her sad. En español decimos Ana se golpeó la cabeza. ¿Ok? No sé si decimos Ana se golpeó su cabeza, no lo sé, pero me parece que más decimos en español Ana se golpeó la cabeza, ¿no? No puedo decir en inglés Anna shot the head, no. ¿Ok? Con las partes del cuerpo, ¿ok? La posesión obviamente, her head. Someone came up behind me and grabbed my arm. ¿Ok? Alguien apareció detrás de mí, alguien vino detrás de mí y tomó mi brazo. ¿Okay? Ahí sí me parece que suena mejor en español. Me tomó el brazo, como decir, ¿no? Me tomó el brazo, ¿okay? O agarró mi brazo. ¿Okay? Grab es agarrar, tomar. ¿Okay? Grabbed, ¿no? Alguien apareció y tomó mi brazo. ¿Okay? Her head, my arm, mi brazo. You must take off your shoes before you enter a mosque. ¿Okay? Tú debes o se debe quitar tus zapatos, te debes quitar tus zapatos antes que entres a una mezquita, creo que se dice, en los templos judíos, ¿no? Que hay la mezquita, en los templos. ¿Okay? Muy bien, entonces, your shoes, ¿okay? Con la ropa, en la vestimenta, ¿no? But we usually use the in the following structure with a prepositional phrase. Pero usualmente usamos the, ¿no? En la siguiente estructura con frases preposicionales. Sí, así es en español, pero no. O sea, aquí vamos a usar, miren los ejemplos. Usamos el adjetivo posesivo cuando está directamente con la parte del cuerpo o alguna ropa o vestimenta. ¿Ok? Pero si usamos una preposición, ya no usamos el adjetivo posesivo. O ahí sí usamos el artículo the. ¿Ok? Fíjate. Aquí tengo unas oraciones con las estructuras. ¿Ya? Someone grabbed me by the arm. ¿Okay? Alguien me tomó por el brazo. By es la preposición, ¿no? By the arm. Se convierte en una frase preposicional, ¿no? Por el brazo. Alguien me tomó, me agarró por el brazo. ¿Ok? Entonces, ya no digo my arm, digo the arm, el brazo, digo mi brazo. ¿Okay? The stone hit Tom on the head. La piedra golpeó a Tom en la cabeza. ¿Okay? On the head, on es una preposición. On the head, yo digo on his head, en su cabeza, no, en la cabeza. ¿Okay? Obviamente Tom, ¿no? Porque aquí tenemos al sujeto, el verbo, la persona, obviamente, el objeto de la oración sería, ¿no? ¿Okay? Utilizamos la frase preposicional, by, on, ¿okay? Ya no usamos el artículo the, ya no usamos el adjetivo posesivo, ¿okay? Noten la diferencia entonces, ¿okay? Como usamos en inglés las estructuras gramaticales y el por qué lo usamos de esta manera, ¿de acuerdo? Otras formas de mostrar posesión, ya para un poquito ir avanzando en el tema, lo vemos en el siguiente esquema. Otras formas de mostrar la posesión en inglés mediante ciertos términos o expresiones, ¿okay? Como por ejemplo, own, ¿no? Que algo así como propio o expresar la propiedad. ¿Okay? We use own after my, your, etc. to say that something belongs to us and to no one else. ¿Okay? Usamos own, la palabra own, o sea, como lo propio, ¿no? Después de my, your, después el adjetivo posesivo, para decir que algo nos pertenece. ¿Okay? Y nos pertenece obviamente a nosotros, pero a nadie más. ¿Okay? Para nosotros, pero no a nadie más. Haciendo hincapié en la posesión, ¿okay? Que me pertenece, pero no a alguien más. ¿Okay? Por ejemplo, Anna has her own calculator. ¿Okay? She doesn't borrow mine. ¿Okay? Ana tiene su propia calculadora. Ella no se prestó el mío. My sería my calculator, ¿no es cierto? Mi calculadora. ¿Okay? Aquí está el pronombre posesivo, ¿ven? Al final, ¿ven? Her own calculator. O después del adjetivo posesivo, ¿okay? Para hacer hincapié en la posesión y en la pertenencia. ¿Okay? I don't share anymore.
I have a flat on my own. Okay, on my own, ¿no? Okay. Ya no comparto más, ¿no? Yo tengo un departamento por mí mismo, para mí mismo, ¿ok? On my own, para mí mismo, mi pertenencia, mi posesión, ¿ok? ¿Verdad? Que me pertenece solamente a mí, hago el hincapié en eso, ¿ok? Y justamente uso el verbo de la posesión también, have, ¿ven? Tener la posesión, ¿ok? Y así lo entendemos. Otra expresión que se usa mucho en inglés es a friend of mine, ¿no? Un amigo mío, no digo un amigo de mí, pero decimos así en español, pues, ¿no? Un amigo mío, ¿ok? Mine, ¿ya? No lo usamos como objeto, sino como posesión. Cuidado. Look at this example. Fíjate los ejemplos. Tom is a friend of mine. Tom es un amigo mío. No digo Tom is a friend of me. No. ¿Okay? Tom is a friend of mine. Es un amigo mío. Un amigo de mí. ¿No? ¿Okay? ¿Qué significa? One of my friends. Uno de mis amigos. Este my significa uno de mis amigos. Estoy reemplazando, pues, no a uno de mis amigos, uno de mis amigos, ¿ok? Pues lo que es pronombre posesivo, ¿ok? Anna came to the party with a cousin of hers. Ana vino a la fiesta con un primo o una prima de ella, ¿ok? Una prima suya, ¿ok? ¿Decimos suya? Sí, creo, ¿no? ¿Ok? Hers sería one of her cousins, una de sus primas o primos, ¿ok? Uno de sus primos, ¿no? Obviamente uno de ellos, ¿ok? En la posesión. I borrow some magazines of yours. ¿Okay? Yo tomé prestado alguna de tus revistas, unas revistas tuyas. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Some of your magazine, alguna de tus revistas. ¿Okay? Unas revistas tuyas. ¿Okay? Some magazines of yours, a cousin of hers, friend of mine. ¿Okay? Entonces, al final de la oración colocamos justamente estas formas del pronombre posesivo, porque están reemplazando justamente a mis amigos, a sus primas, tus revistas, ¿okay? Reemplazo de un sustantivo, eso es lo que se entiende, ¿okay? No me uses al objeto directo, ¿eh? Usa la posesión, ¿okay? Y así entendemos justamente estas formas posesivas que tenemos en inglés respecto al adjetivo posesivo y al pronombre posesivo, ¿no? Y cómo se van conectando, entrelazándose entre sí dentro de un contexto, dentro de una oración para dar sentido a lo que se quiere referir, a lo que se quiere mencionar en relación a la posesión específicamente. Vamos a revisar otras estructuras, ¿no? Otras formas gramaticales que complementan también estas formas de la posesión dentro de un contexto, sí, que también acapara y utiliza al verbo directamente. Veamos el siguiente esquema. En esta segunda parte vamos a ver y a complementar lo que acabamos de revisar en relación a las posesiones con los demonstratives, los demostrativos, ¿okay? Que también tienen pues estas características, ¿no? ¿Cuáles son los demostrativos en inglés? This, that, this and those, ¿okay? A ver, voy a dar un poquito la traducción y obviamente con los ejemplos también lo van a identificar ustedes de mejor forma, ¿ya? This sería así como esto o esta, ¿okay? That sería así como esos o esas, ¿no? ¿Okay? O eso, esa. ¿Okay? Sería esto, esta, eso, esa, o aquel o aquella. ¿Okay? These, si son estos o estas, ¿okay? Plural, ¿no? Y those sería esos o esas o aquellos o aquellas. ¿Okay? Muy bien. Esos son los demostrativos en inglés. We use this and this for things near the speaker. Usamos this y this para las cosas cerca a la persona que habla. ¿Okay? This and this, la cercanía, ¿okay? En relación a la persona que puede hablar a distancia. ¿ya? Por ejemplo, this printout here, esta impresora de aquí, ¿okay? Cerca, estoy viendo la cercanía, ¿no? This goes with a singular or uncountable noun. Este this acompaña a un singular, ¿no? O a un sustantivo singular o a un sustantivo no contable. Por ejemplo, this report, este reporte, ¿okay? De manera cerca y singular. This goes with a plural noun. This acompaña a un sustantivo en plural. Por ejemplo, these results, estos resultados, ¿ok? En plural, ¿ven? En singular, plural, ¿no? Cercanía. ¿Okay? Entonces así lo identificamos, ¿ya? En cambio, we use that and those for things further away. Usamos that and those para las cosas lejanas, que están más lejos en relación a la persona que habla, ¿no? Marco distancia, ¿okay? That table there, esa mesa de allá, ¿okay? That table there, esa mesa de allá. That goes with a singular or uncountable noun.
igual, ¿no? That acompaña con un sustantivo en singular o un sustantivo no contable. Por ejemplo, ¿okay? That furniture, ¿okay? Ese mueble, ese juego de muebles, ¿okay? Esa mueblería, algo así, ¿no? Those goes with a plural noun. Those acompaña o va con sustantivos en plural, con sustantivo en plural. Por ejemplo, those curtains, esas cortinas o aquellas cortinas, ¿okay? De lejos, ¿ya? That y those de lejos, ¿no? That singular y those plural, ¿no? This and this, ¿no? De cerca, this singular y this plural, ¿okay? Entonces, número y distancia, ¿okay? Dos aspectos que tienen los demostrativos. We can leave out the noun if the meaning is clear. Podemos omitir al sustantivo si el significado está claro, o sea, se sobreentiende. Sabemos ya previamente de qué o de quién estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, I'm just having a look at this, ¿no? Solamente estoy echando un vistazo a esto, ¿okay? A esto. Obviamente ya sé, en el diálogo sabemos de qué estamos hablando, ¿no? ¿Okay? Pues un libro, ¿no? Un examen, no sé, ¿okay? I'm just having a look at this, ¿no? Estoy echando un vistazo a esto, ¿okay? That's nice, isn't it? ¿No? Esto es agradable, es simpático, ¿no? ¿Okay? ¿No? Isn't it? ¿No? That's nice, esto es agradable, esto. Ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? ¿Okay? Pues una camisa, ¿no? Un cuadro. ¿Okay? Last month's figures were bad, but these are worse. ¿Okay? Las cifras del mes pasado estuvieron mal, ¿okay? Pero estas, ¿no? Pero estas están peor, ¿okay? Las cifras del mes pasado, las cuentas, ¿no? Estuvieron mal. Pero estas, se refiere a las cifras, están peor, ¿okay? Are worse, ¿okay? Están peor, ¿okay? Y así lo entendemos, ¿okay? También usamos a los demostrativos cuando hablamos de places and people, lugares y personas, ¿okay? When we are in a place or a situation, we use this, not that, to refer to it, ¿no? Cuando estamos en un lugar o en una situación, usamos this, no usamos that, para referirnos a justamente el lugar o la situación, ¿no? There's a wonderful view from this office. ¿Okay? Hay una maravillosa vista desde esta oficina, un lugar, ¿no es cierto? Just come to the window, ¿no? Acércate a la ventana, aproxímate a la ventana, ¿okay? Para que veas la hermosa vista, ¿no? This office, de esta oficina, ¿okay? No usamos that, ¿ven? This nada más. This party isn't much fun, is it? Shall we go home? ¿Okay? Esta fiesta no está muy divertida, ¿no? Deberíamos irnos a casa. ¿Okay? Una sugerencia, ¿no? This party, esta fiesta, una situación. ¿Okay? Usamos this, no usamos that. We can use this to introduce people and that to identify people. Usamos this para presentar a las personas, ¿okay? Y that para identificar a las personas. Fíjense, repito, this se utiliza para presentar a las personas y that para identificar a las personas. Jake, this is my friend Rita. Jake, esta es mi amiga Rita. ¿Okay? Estoy presentando a mi amiga. ¿Okay? That's Andrew over there. Ese de allá es Andrew. Ese de allá es Andrew. ¿Okay? Estoy identificando a alguien. ¿Okay? En la distancia, obviamente, ¿no? On the phone, en el teléfono. ¿Okay? We can use this to say who we are. Usamos this para decir quiénes somos. Nos identificamos por teléfono, ¿ya? Por teléfono no se dice I am, ¿okay? Porque no estás en persona, pues. Usas this, ¿okay? And this or that, cualquiera de los dos, this or that, to ask who the other person is, ¿okay? This or that para preguntar quién es la otra persona, ¿okay? Por ejemplo, en el teléfono, ¿no? Hello, hola, ¿no? Hello, hola. This is Laura speaking, ¿no? Esta es Laura está hablando, ¿no? O algo así, yo soy Laura está hablando, ¿ok? Who's this o who's that, please? ¿Quién es o quién es ese? ¿Quién es? No es quién eres tú, who are you, no. Who's that, who's this o who's that? Who's that, ¿quién es? ¿Quién habla, por favor? ¿Okay? Entonces, para identificarnos por teléfono usamos this, no digo I am, ¿okay? Digo this is, ¿ok?
¿okay? Y para preguntar quién está al otro lado, no digo who are you, ¿okay? ¿Quién eres tú? No, digo who's that o who's this, ¿okay? ¿Quién es ese? Algo así, ¿okay? ¿No? La traducción no acompaña mucho, no dice quién eres, ¿no? Entonces fíjense, ¿ya? El I am, el you are, va a ser solamente cuando estamos en persona, ¿ya? Por teléfono usamos justamente los demostrativos, ¿okay? Es entonces con las personas y los lugares. Vamos a darle otro uso a estos demostrativos, revisado también en el siguiente esquema.